Seguimos hablando con el padre Gerardo Galeto. Hablábamos del Banco del Vaticano. Yo decía, yo no me imagino cómo se puede corromper el banco de la Iglesia. ¿Cómo funcionan esos resortes? ¿Cómo se llega y por qué? Creo que, bueno, no es que, repito, todas las personas son corruptas, me parece que tampoco hay que caer en esa imagen del Vaticano, pero algunos sí. Y yo creo que quien se corrompe se tiene que ir y se tiene que hacer cargo de sus acciones ante quien corresponda y ante la justicia. Creo que el problema aquí se da también por esta burocracia que tiene tiempos y métodos que ya no son los del mundo contemporáneo, y en ese sentido a veces entre la corrupción y el mal funcionamiento o la ineficiencia hay un paso muy corto. Creo que entonces habrá que tomar medidas para que los procesos estén a la altura de lo que es una institución financiera moderna. En ese sentido, tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco han dado signos de poner este banco en sintonía con lo que son las normas antilavado de dinero, por ejemplo, de la Unión Europea y las normas internacionales. Si yo soy un delincuente y quiero lavar dinero, lo último que se me ocurriría, supongo, es lo voy a lavar en el Banco del Vaticano. Me voy a un paraíso fiscal, lo lavo en otro lado. Esto quiere decir que hay o que han habido complicidades entre... Sin duda que hubo situaciones históricas en las cuales hubo cómplices internos. En los años 80 se dio un escándalo muy famoso, fue el del Banco Ambrosiano, con un personaje que era un funcionario vaticano, que era el obispo Paul Marcinkus, que bueno, se provocó un crack financiero justamente por acciones de este tipo. Recientemente hubo algunas otras situaciones parecidas, en las cuales es cierto, a veces una persona que desde adentro no actúe bien y compromete a toda la institución. Claro. Pero aunque sea uno solo, evidentemente hay que tomar las medidas para que se vea la voluntad de actuar transparentemente. Se sabe que el Vaticano es un Estado independiente, pero que está en el seno de Italia. Y sabemos que Italia, hasta culturalmente, es una nación envuelta en casos de corrupción, con ciertos estilos de gobierno que suelen resultar hasta escandalosos por momentos. ¿Hay una suerte de contagio, digo inevitable, entre comillas, entre esa cultura social, económica y política italiana y el Vaticano? Claro, yo personalmente creo que sí, que hay una suerte de contagio y además hay una situación estructural que es muy parecida. El hecho de que el Vaticano esté en el corazón de Italia hace que geográficamente incluso esta cercanía favorezca la comisión de determinadas acciones. Insisto en que no sería justo que nos quedáramos con una imagen totalmente negativa, porque hay gente muy valiosa. Pero el problema es que cuando hay 1, 2 o 5 que no lo son, ponen en juego la credibilidad. Hay que estirparlo. Y entonces hay que actuar con energía. Me consta que Benedicto XVI lo quiso hacer, y que en este punto concreto del banco tomó medidas que fueron muy positivas. No terminó de realizar todo lo que había dicho que se proponía hacer, y es evidente que Francisco está continuando con mucho vigor esta línea de transparencia. Algunos hablan del riesgo de muerte de Francisco. Yo leía por ahí, no, en realidad él no está utilizando las habitaciones papales, pero hasta por una cuestión de seguridad, porque prefiere estar rodeado por más gente, en un lugar más chico. ¿Se puede plantear ese escenario? Es decir, a semejante nivel pueden llegar el avance de estos grupos mafiosos. Yo no creo que el Vaticano esté lleno de mafiosos, pero sí creo que es muy vulnerable para quienes actúan de esta manera. Está claro, la historia lo ha demostrado. A Juan Pablo II sufrió un atentado en plena Plaza San Pedro. Creo que supo por qué, ¿no? No se supo nunca la razón última, hay sospechas. El ejecutor de este atentado dio versiones muy distintas, de modo que nunca se llegó al fondo de esta cuestión. Creo que el Vaticano en algún sentido es muy frágil. El Papa es frágil en este sentido y está expuesto, lo hemos visto en estos días, que quedó en un embotellamiento de locos. Frenado, diríamos, que obviamente nadie tenía intenciones de hacerle daño, pero se vivió un momento de peligro. Creo que tampoco hay que caer en situaciones de paranoia o de persecución, y tampoco entrar en versiones novelescas, pero creo que
como todo líder que trate de hacer las cosas bien, va a estar expuesto a peligros. Yo pensaba, el Papa dice, no, yo no quiero autos blindados, quiero estar cerca de la gente. Y después decía, si le sigue a pasar algo a este hombre, el golpe para la Iglesia va a ser terrible, porque no va a faltar quien diga, viste, lo hicieron porque quiso investigar a la corrupción. Es decir, no quiero criticarlo al Papa, pero por momentos yo le diría que debería cuidarse un poco más. Cuídese un poco más, pero si a usted no le importa, bueno, pero piense en la Iglesia, claro. en lo que puede llegar a generar, ¿no? No parece que sea un hombre temerario de arriesgar inútilmente su vida. Sí creo que nos está dando ejemplo de mucho coraje, de mucha valentía y también de el estilo pastoral que él quiere inculcar con su propio ejemplo, que es la cercanía con la gente, ese contacto casi físico, que creo que tiene un mensaje profundamente evangelizador. Sí, a mí, decime si me equivoco, me parece que el mensaje no es solo hacia la gente, sino hacia el seno de la Iglesia. Así Sin deben dudas, actuar ustedes también, ¿eh? No hay dudas de que es un mensaje que además lo corrobora con sus palabras y con sus dichos. Creo que hay una síntesis entre palabras y acciones. Gerardo, hablamos mucho de las cuestiones mundanas del Vaticano y de la Iglesia. Ahora, hay desde hace muchos años expectativas con respecto a algunos temas puntuales que ya no pasan ni por la corrupción, ni por el Vaticano, ni por los autos, ni por el banco, y que cada vez que se va a elegir un nuevo papa aparecen, ¿no?, los que dicen, sí, este lo va a hacer, no lo va a hacer, debería hacerlo, no debería hacerlo. Yo estaba pensando en algunos temas puntuales. Eucaristía para divorciados, uso de preservativo, sacerdocio femenino, el tema del voto de castidad de los sacerdotes. ¿Pensás que puede haber cambios en este sentido o que los objetivos de Francisco pasan primero por sanear a la Iglesia y después será trabajo para algún sucesor o no? No creo que Francisco se desentienda de estos temas, porque son profundamente evangelizadores y porque están muy relacionados con la necesidad de anunciar el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús tiene características, decíamos hoy, que son permanentes. Sí. Pero la situación histórica de la cultura va cambiando y eso hace que algunos de estos valores, castidad, matrimonio, familia, sexualidad en general, sean leídos de otra manera. Entonces creo que Francisco es un hombre sumamente atento, sensible a esta realidad de la dinámica histórica y creo que los va a escuchar. Sí. No puedo decirte si va a cambiar o no va a cambiar. Tampoco sé, en realidad, en tampoco sé si el cambio, diríamos, es lo que soluciona los problemas de la Iglesia. Me parece que no. Pero creo que hay que escuchar y debatir seriamente estos temas. No tanto porque lleven soluciones, que me parece que buscarlas en otro lado, sino por el amor a la verdad. Yo creo que el Evangelio te plantea ese estilo de vida, ¿sí? ¿Esto es verdad o no es verdad? Entonces, ¿es verdad que los sacerdotes en los primeros siglos de la Iglesia se casaban, sí o no? Y entonces ver esa verdad, ¿qué significa hoy? ¿Vos crees que debería debatirse en el seno de la Iglesia, por ejemplo, el tema de la posibilidad de que los sacerdotes formen una familia? ¿Crees que así como el Papa conformó algunas comisiones para evaluar distintos temas, estos son temas también a ser analizados así abiertamente en este momento? Yo creo que son temas que se vienen analizando. No es que la Iglesia no esté debatiendo este tema, creo que lo está debatiendo desde hace muchos años y es de público conocimiento que muchos pastores y teólogos de renombre públicamente han planteado con serenidad y sin ningún espíritu de revolución un cambio en estos temas. Personalmente creo que el tema del celibato es un valor difícil de entender en una sociedad como la nuestra, pero no deja de ser un valor que tiene que ver sobre todo, no solo con la castidad, sino fundamentalmente con la entrega pastoral. Un sacerdote es o quiere o intenta ser célibe, no solo para ser puro, sino para ser más entregado, diríamos, para darle toda su vida y todas sus energías al pueblo de Dios. Por lo tanto, yo creo que es un valor. Ahora, también creo que alguna modificación en la disciplina actual podría ser beneficiosa. Por ejemplo, la Iglesia podría, junto con los sacerdotes célibes, ordenar a hombres casados. O sea, no hay ningún impedimento dogmático para eso y creo que le daría un rostro diferente a la Iglesia. O, por ejemplo, el caso de algunos sacerdotes que se han ido, se casaron, hoy tienen una familia, ha pasado el tiempo y dan muestras de que continúan
en la fe y Sí, que sí. tienen deseos de seguir aportando, pienso, ¿por qué no la Iglesia podría llamarlos de nuevo o conferirles otra vez el encargo de pastorear o conducir a una porción del pueblo de Dios? Creo que son cosas muy fáciles de hacer y que encierran un sentido, me parece, de esa iglesia de misericordia y apertura que Francisco nos está proponiendo. No creo que sea la solución para los problemas del Evangelio en el mundo de hoy, pero sería un rostro distinto, y me consta que hay mucha gente muy seria que plantea estas cuestiones. Seguro que Francisco los va a escuchar, no sé qué va a responder, pero no me cabe duda de que un oído a estas cuestiones va a tener. Gerardo, muchísimas gracias, la verdad muy interesante, me quedaría hablando sobre estos temas porque me parece que da como para profundizar aún más. Ha sido muy amable. Gracias a vos. Buenas tardes. Bueno, Gerardo Galeto, lo conocimos ya en el programa hace 3 o 4 años, estuvo en el Vaticano, conoció lo que es esa maquinaria de gobierno de la iglesia, hoy es párroco. Me decía, la verdad que estoy muy contento y descubrí que los cambios se tienen que hacer desde aquí, no desde un lugar centralizado. Nos ayudó a comprender sobre todo cuáles son los desafíos que el Papa Francisco tiene por delante. Nos reencontramos el jueves de la semana que viene acá en Palabra.